Me mudé fuera de la ciudad en junio del 2020. No había muchas opciones para alquilar, pero conseguí algo decente. Hice toda la mudanza yo mismo con una camioneta de alquiler, lo que ocupó todo mi fin de semana, pero valió la pena. Vivir en un apartamento abarrotado en la ciudad no era agradable, y solo quería tener una casa para mí solo, sin estar apretujado con mucha gente. La primera noche en la nueva casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Estaba desempacando las cajas en mi habitación cuando escuché que mi teléfono recibía una notificación desde la planta baja. Bajé las escaleras y recogí mi teléfono de la encimera de la cocina. Era un mensaje de texto de un número desconocido que me daba la bienvenida al vecindario. No había conocido a los vecinos todavía, y ya tenía el número de mi arrendador guardado en mi teléfono, por lo que esto fue un poco inquietante. No respondí y continué con el desempaque. Cuando terminé con mi habitación, bajé de nuevo y empecé a organizar la sala de estar. Monté el soporte del televisor y conecté el sofá. No intentaba hacer todo en un día, pero quería terminar con lo esencial para poder disfrutar de la casa un poco más. Lo último que tenía que hacer esa noche era el baño. Agarré la caja y desempaqué algunas cosas en el baño de abajo, luego subí al baño de arriba. Mientras organizaba mis cosas, escuché que mi teléfono recibía otra notificación. Me estaba empezando a molestar, pensando que era el mismo vecino desconocido de antes. Después de un minuto más o menos organizando, bajé las escaleras nuevamente. Fui a la encimera, pero mi teléfono ya no estaba allí. Busqué alrededor, pero no podía encontrarlo. Estaba seguro de que lo había dejado en la encimera, pero estaba cansado y pensé que debía haberlo puesto en otro lugar sin darme cuenta. Registré todos los baños, pero no encontré nada. Me lavé la cara para despertarme un poco y supuse que mi teléfono aparecería en algún momento, así que continué con la organización del baño. Había tomado una semana libre del trabajo, así que no me preocupaba quedarme despierto hasta tarde ni dormir demasiado. Quería terminar lo máximo posible antes de volver al trabajo, ya que sabía que estaría demasiado cansado para hacerlo después. Una vez que terminé de organizar el baño, recogí todas las cajas vacías en el garage. Al volver a entrar me detuve en seco. Desde el otro lado de la sala vi mi teléfono. Estaba en la encimera, claramente visible. Mi cabeza daba vueltas mientras caminaba hacia él y lo recogía. Había recibido un mensaje de texto hacía unos 10 minutos. Era una foto de mi sofá, tomada desde el interior de la sala de estar. El sofá estaba completamente montado, lo que significaba que la foto se tomó justo después de que subí las escaleras. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Registré rápidamente la habitación, abrí todos los armarios y revisé detrás de todo. La casa todavía estaba mayormente vacía, así que no había ningún lugar para esconderse. Estaba asustado cuestionándome todo. Incluso me paré exactamente donde se tomó la foto, en el medio de la sala de estar. No fue hasta entonces que mi cerebro empezó a funcionar de nuevo y me di cuenta de que necesitaba llamar a la policía de inmediato. Abroché mi teléfono, pero inmediatamente recibí otro mensaje de texto. Decía, «Sal afuera». Luego timbraron el timbre unos segundos después, lo que me asustó aún más. Subí corriendo las escaleras y me encerré en el dormitorio mientras llamaba a la policía. Más y más mensajes de texto llegaban, exigiéndome que saliera afuera. Golpeaban la puerta principal, y luego todo se volvió silencioso durante un minuto. No había más mensajes de texto ni movimiento afuera. Luego, escuché unos débiles pasos caminando alrededor de la casa. Llegaron al patio trasero y se detuvieron en el patio, pero luego todo volvió a estar en silencio. Estuvo en silencio hasta que la policía llegó. Registraron toda la casa por dentro y por fuera, pero no encontraron nada, aparte de un par de huellas de zapatos. Aunque podrían haber sido de cualquier persona, ya que la casa fue vista por varias personas antes de que me mudara, y no había tenido la oportunidad de limpiar los pisos. Lo que más me inquieta es que alguien estuvo dentro de mi casa tomando fotos y todo, y yo no tenía ni idea. He estado viviendo en la misma casa durante casi un año y no he tenido más incidentes, pero ¿cómo lo sabría? Podrían estar acechándome en este momento sin que yo lo sepa. Hace unos años alquilé y me mudé a una nueva casa. La primera semana transcurrió sin problemas. Desempaqué, compré algunos muebles nuevos y acomodé todo a mi gusto.
La principal razón por la que me mudé allí fue porque tenía un trabajo desde casa, por lo que tener un lugar tranquilo para trabajar era importante. La casa estaba bastante aislada de otras y me proporcionaba un entorno de trabajo tranquilo. Una mañana, después de preparar el desayuno y sentarme a trabajar, escuché un golpe en la puerta principal. Me acerqué y la abrí, encontrándome con mi casero. Estaba sonriendo y me preguntó cómo estaba. Respondí educadamente, aunque estaba un poco confundido acerca de por qué estaba allí. Intentó hacer pequeña charla durante un minuto antes de decir que solo quería asegurarse de que todo estuviera bien, y luego se fue. Regresé a trabajar, pero encontré su visita un poco extraña. No me importaba que fuera amigable, pero podría haberme avisado por mensaje de texto en lugar de aparecer de repente en la casa. El resto del día transcurrió sin incidentes y olvidé el asunto. Después de cenar, decidí dar un paseo por mi calle. Las casas de mis vecinos estaban bastante separadas, por lo que nunca había tenido la oportunidad de ver las otras casas del vecindario. Caminé durante unos 30 minutos y luego regresé. Mientras doblaba la esquina hacia mi casa, vi un automóvil estacionado en el lado de la calle. No estaba justo frente a mi casa, pero no había otras casas cercanas. Cuando me acerqué y pasé junto al automóvil, me di cuenta de que era el mismo automóvil que había visto en la entrada de la casa cuando el casero me la mostró, pero no había nadie adentro. Apresuré mi paso y subí el camino de entrada para entrar en la casa. Miré por las ventanas tratando de ver si el casero estaba en el patio o en alguna parte, pero no lo vi. No estaba asustado, pero me sentía incómodo y extrañado por la situación. Había recorrido todo el vecindario, por lo que no sabía dónde más podría estar, aparte de la casa. Después de un tiempo, dejé de buscar porque no veía nada. Otra hora o así pasó antes de que nuevamente alguien golpeara la puerta principal. Cuando me acerqué para mirar por la mirilla, vi que era el casero nuevamente. Le abrí la puerta, aunque esta vez lo hice con cierta molestia, y me preguntó cómo estaba. Le respondí educadamente y le pedí que en el futuro me avisara antes de aparecer. Él se disculpó y dijo que solo quería asegurarse de que estuviera contento con el lugar. Sonreí y le indiqué que debía volver al trabajo cerrando la puerta. Algo en su actitud y forma de hablar me resultó realmente inquietante. Obviamente no entendía las señales sociales. Sin embargo, algo en su comportamiento me resultó inquietante. Me fui a la cama esa noche pensando en cómo abordar la situación con él y pedirle que me dejara en paz. Pero no pude llegar a ninguna conclusión antes de que sucediera algo inquietante. Más tarde esa noche me desperté por un golpe en la puerta principal. Encendí las luces y bajé las escaleras. A pesar de estar de mal humor, abrí la puerta y me encontré nuevamente con el casero. Le pregunté con irritación qué estaba haciendo allí en medio de la noche, y le recordé que no debería estar allí a esas horas. En ese momento, noté que tenía un bolso de deporte consigo. Me explicó que había ocurrido una reparación de emergencia en las tuberías del sótano, y que tenía una alarma en su teléfono que le avisaba de una fuga de gas. Sin embargo, ninguno de los detectores de alarma de gas de la casa había sonado. Me pareció extremadamente sospechoso. Le dije que llamaría a alguien para resolver el problema en la mañana, y cerré la puerta con firmeza. Sin embargo, antes de que pudiera cerrarla completamente, forzó su camino hacia adentro, fingiendo no notar que la estaba cerrando. Simplemente me quedé allí, sin saber qué decir o hacer. Él sonrió y dijo que solo le llevaría un minuto. Dejó su bolso de deporte en el suelo y me pidió que lo siguiera al sótano para que pudiera mostrarme el problema en la tubería. Bajé las escaleras con él durante unos pocos escalones antes de detenerme abruptamente. «Espera, déjame buscar mi teléfono para tomar fotos», le dije apresuradamente y regresé corriendo al piso de arriba. Una vez en mi habitación, cogí mi teléfono y las llaves de mi coche y luego me dirigí a la puerta principal. Me fui rápidamente, conduciendo a un estacionamiento cercano y llamando a la policía. Les expliqué la situación y volví a casa con ellos. Cuando llegaron, el casero todavía estaba en la casa. Aunque había venido con un bolso, no se encontraba en ninguna parte. Sin embargo, la policía no encontró rastro de su bolso de deporte. No sabían qué había en él, ya que se había ido. No se tomaron más medidas legales, pero pude mudarme sin tener que pagar la tarifa de romper el contrato de arrendamiento. A pesar de todo, todavía me inquieta la situación, y siento que este tipo todavía podría estar por ahí, probablemente haciendo lo que intentó hacer conmigo a otra persona, y no hay nada que pueda hacer al respecto.
Como un adulto joven acababa de comprar mi primera casa. Era una casa pequeña en las afueras de la ciudad, y planeaba hacer algunas renovaciones con el tiempo para luego venderla con ganancias. También estaba emocionado por finalmente tener mi propio espacio. El dueño anterior había dejado la casa completamente vacía, sin muebles ni pertenencias personales. Me mudé en mediodía, ya que no tenía muchas cosas para llenar una sola habitación, pero en última instancia, la casa seguía luciendo bastante vacía, lo cual sabía que sería así, pero era extraño vivir en una casa que se sentía algo vacía. La primera noche transcurrió bien, pero tuve dificultades para dormir debido a algunos ruidos que hacía la casa. Era una casa bastante antigua, con casi 70 años de antigüedad, y aunque se habían hecho algunas renovaciones, la estructura debía ser crujiente y débil. A la mañana siguiente, me quedé en la casa todo el día, desempaquetando todo y configurando algunas cosas como la televisión y todos mis electrodomésticos de cocina. Alrededor de las 8 de la tarde, sentí un alivio por haber hecho todo lo que necesitaba hacer en el día, así que me senté y encendí una película. Sin embargo, unos minutos después, escuché un fuerte golpe que vibró en el techo, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Me tomó por sorpresa y me hizo saltar. No tenía idea de qué podría haber causado un ruido tan fuerte. Subí las escaleras y revisé todo en el segundo piso, pero las pocas cosas que había en las habitaciones estaban tal como las había dejado. El sonido había sido tan fuerte que incluso sentí que vibraba en la casa. Doble revisé en todas partes del segundo piso y también en el primer piso, pero no encontré nada que explicara el ruido. Decidí volver a mi película, pero el sonido seguía resonando en mi cabeza y empecé a preocuparme de que hubiera algún problema grave en la casa que desconocía. Una vez que terminó la película, apagué todo y me dirigí a la cama. Sin embargo, en medio de la noche, me desperté confundido. Había un ruido constante de chirriar que venía del pasillo. Me levanté y me dirigí hacia la puerta de mi habitación. Cuando abrí la puerta, vi que la trampilla del ático estaba bajada y balanceándose de un lado a otro. Había una escalera que bajaba desde el ático hacia el pasillo. Mi corazón se detuvo. Rápidamente bajé las escaleras y llamé al 911. Mientras esperaba a que llegara la policía, revisé el resto de la casa para asegurarme de que nadie más estuviera allí. Subí por la vieja escalera del ático y encontré que había muchas cosas allí, como muebles, cajas y basura. Todo parecía bastante antiguo. Cuando llegó la policía, sugirieron que alguien podría haber estado viviendo en mi casa mientras estaba vacía antes de que me mudara. Afortunadamente, me aseguré de que la casa estuviera cerrada y no han vuelto. Sin embargo, siempre tengo un escalofrío cada vez que vuelvo a casa del trabajo, sintiendo que alguien podría estar escondido en mi casa sin que yo lo sepa.